Damos inicio a la película con nuestro protagonista, un convicto muy peligroso que está a punto de ser liberado de la cárcel. En uno de sus golpes, a su hermano le fue arrebatada su vida. Al sacarlo de su celda, los prisioneros le gritan que lo matarán de manera indescriptible. El alcaide nos cuenta un poco de lo sucedido en la cárcel. Lo que sufrió en su vida no se lo desea a nadie. Su supervivencia en la cárcel parece una historia irreal. A pesar de no buscar problemas, los prisioneros cada día intentaban atacarlo. Lo que hizo fue en defensa propia. Los reclusos que se atrevían a atacarlo acababan muertos o con heridas graves. Aunque no era el responsable de los problemas, no hizo nada para escapar de ellos. Fue como si hubiera nacido para la oscuridad de este lugar. Luego le aconseja que intente cambiar su vida, pero vemos que a nuestro protagonista, lo único que le interesa es salir de la cárcel lo antes posible para iniciar su venganza. Al ser liberado, Conductor se va corriendo hasta llegar al cementerio de autos en donde encuentra su vehículo. Agarra las llaves escondidas en el neumático y se dispone a buscar a su primera víctima. La información necesaria del sujeto se encuentra en la guantera junto con un revólver. Al llegar a la ubicación indicada, se baja de su auto en dirección a unas oficinas para liquidar a su objetivo sin mediar palabras. Por otra parte, conocemos a Cap, un policía veterano que se encuentra comprando sustancias ilegales. Al ver sus billetes arrugados, el traficante se niega a recibir el pago. Luego de pedirle de favor que le venda las sustancias, el traficante termina cediendo. A la mañana siguiente, vemos a la gente fumando en la escena del crimen, algo por lo cual es regañado por su compañera. Resulta que Cap fue asignado al caso junto con la detective. Posteriormente, vemos a nuestro protagonista hablando con el tipo que le consiguió el auto y la información del sujeto. Conductor le entrega uno de los fajos de billetes y le pide la información de los otros sujetos. Sabiendo que tiene otro fajo de dinero, Roy le dice que el precio aumentó debido a que le fue difícil conseguir la información. Le tomó 10 años conseguirla. Además gastó mucho dinero para poder recolectarla. Conductor se niega a pagarle de más, a lo que el tipo llama a su guardia para amedrentarlo. Es el campeón de las artes marciales en Guam. Al ver su tatuaje en el antebrazo, el guardia le dice que no quiere problemas. Mientras se retira muy asustado, menciona que el conductor es un fantasma, sin tener ninguna alternativa. Roy le entrega la información junto con algo de dinero por lo sucedido. Al analizar las grabaciones de la oficina, Cicero intuye que la víctima lo reconoció con tan solo verlo a los ojos. Antes de ver el arma, el sujeto sabía lo que le esperaba. Mientras Conductor elige a su siguiente víctima más cercana, Cap recibe una llamada de la madre de su hijo, quien le pide que lo pase a recoger mañana para llevarlo a su partido de béisbol. No debe llegar tarde. Es un partido muy importante para él. Al día siguiente, conocemos a un sujeto apodado como el Asesino, un programador millonario que tuvo una infancia complicada. A pesar de sus dificultades, consiguió muchos logros los cuales forjaron su profesionalidad en lo que hace. Después de ejercitarse, despierta a su novia para pasar tiempo con ella. Le cuenta que hizo una secuencia de posturas que solo 10 personas en el mundo han logrado hacerlas. Siente que el yoga ya no es tan desafiante. Necesita un nuevo desafío, algo que sea mucho más peligroso. Justo en ese momento, recibe una llamada de un número desconocido. Al contestar dicha llamada, un sujeto le dice que tiene un trabajo que podría interesarle. Su cliente piensa que su vida podría estar en peligro. Cree que el criminal está cobrando venganza. Necesita que el trabajo se haga lo más rápido posible. Al recibir las fotos de su objetivo, nos percatamos que se trata de nuestro protagonista. Un par de minutos más tarde, el asesino alista su identidad falsa para luego cambiar la matrícula de uno de sus autos lujosos. Esto lo hace mientras su pareja prepara sus armas en una maleta. Justo antes de partir, el asesino decide regresar para despedirse de su novia con un beso apasionado. Mientras realiza su investigación, se comunica con su terapeuta para expresar su cansancio con sus tareas. Su terapeuta le aconseja que se tome unas vacaciones y le pregunta por su empleo, a lo que éste le responde que tomar vacaciones no es una alternativa. En sus negocios es importante tomar la delantera. Es un cirujano y su trabajo consiste en extirpar tumores. Por otra parte, en la comisaría, el sargento se disculpa con ella por haberle asignado como compañero al agente. Seguidamente, Cap aparece preguntando si consiguió información. Cicero le muestra una foto del criminal. Anoche recibió una llamada del director de la prisión de Murdoch. Reconoció al sujeto en las noticias. Al parecer ganó mucho dinero contrabandeando en la cárcel. Nunca se unió a ninguna pandilla. Cumplió sus 10 años como solitario. Los prisioneros no paraban de atacarlo. Todos sus acechadores acababan muriendo o quedaban gravemente heridos. Su tatuaje era como un registro de muertes. El director mencionó que solo tenía que mostrar su tatuaje para que nadie lo molestara. Lo arrestaron por el asalto de un banco.
era el conductor de los asaltantes. Ese día lograron escapar con éxito. Después de haber escondido el botín del asalto, otra pandilla les tendió una emboscada. Uno de los asaltantes fue quien lo delató. La pandilla decidió grabar la emboscada como si fuese una película. El caso nunca fue resuelto. Se desconoce la identidad de los asesinos. Los tipos les exigieron que les revelaran la ubicación del botín. Su hermano le pidió que no se los dijera. Fue una situación muy tensa. Preocupado por la vida de su hermano, decidió revelar la ubicación del efectivo. Una vez los tipos encontraron el botín, le cortaron el cuello con una navaja. Luego uno de ellos se burló diciendo que le prometieron que no lo matarían disparándole. El sujeto que estaba grabando le pidió que sonriera a la cámara alegrándose de su sufrimiento. Antes de recibir un impacto en la cabeza, Conductor juró cobrar venganza. Al llegar al hospital, los médicos lo declararon muerto, pero repentinamente, se despertó agonizando sin saber a dónde estaba. La bala rebotó en el cráneo y salió por el pómulo. Tiene una placa de metal que le mantiene cerrada la tapa de la cabeza. El sujeto eludió a la muerte y ahora se encuentra buscando venganza. En la siguiente escena, vemos al anciano que mantenía la cámara llegando a su departamento con una joven ayudante. Cuando la chica estaba por retirarse, el anciano la convence para que se quede a tomar una bebida por su ayuda. Acto seguido, el asesino se percata de su objetivo llegando al hotel. Prepara su arma mientras le confiesa a su terapeuta que le pedirá matrimonio a su novia. Luego de tomar su bebida, la chica empieza a perder la conciencia. Resulta que el anciano le dio un tranquilizante en su bebida, saca su cámara y empieza a grabarla. Justo en ese momento, Conductor aparece estropeando sus planes con la chica, con tal de salvar su vida. El anciano le miente diciéndole que no sabía nada de lo que estaban por hacerles. Fue obligado a grabar sin su consentimiento. Como era de esperar, nuestro protagonista le dispara en la cabeza. Al salir de la habitación, el asesino estaba por dispararle, pero justo en ese momento, una pequeña se atraviesa en su objetivo. Gracias a esto, Conductor logra contraatacar para luego escapar en su vehículo. Debido a la investigación, el detective llega tarde a la casa de Marina. Cap le comenta que le asignaron un homicidio. Es un caso muy importante. Marina le recrimina diciéndole que si se sigue comportando igual, se quedará con la custodia completa. Mientras lo lleva al partido, recibe una llamada de su compañera quien le informa sobre el asesinato del anciano. Le comparte las coordenadas y le pide que llegue en 1 hora. Su compañera cuelga la llamada y este finge rechazar la junta para alegrar a su hijo. Al llegar a la escena 2 horas tarde, la detective le cuenta que el sospechoso les hizo una ayuda asesinando al anciano. El tipo era un violador que grababa sus delitos. Es el responsable de grabar la emboscada. Los testigos dijeron que había un segundo tirador en la escena. Después de matar al anciano, el tirador tuvo un tiroteo en el pasillo. Uno de los vecinos mencionó que el segundo tirador parecía una estrella de cine. Posteriormente, vemos al sujeto hablando con su novia. Se siente humillado por lo sucedido. El tipo no posee ningún arte, no tiene ninguna clase de sofisticación, pero es un hombre puro. Percibió que no le teme a nada, no tiene dudas en lo que hace, es un tipo muy rápido. Lily le dice que no se preocupe, al final logrará su objetivo, siempre lo logra. Inesperadamente, su novio le pide matrimonio a distancia. A la mañana siguiente, la detective nota un extraño tatuaje en el antebrazo de su compañero. Resulta que antes de su traslado, Policía formó parte del escuadrón antipandillas de Los Ángeles. En ese tiempo fue donde conoció a Marina. Ella era su informante. Le cuenta que ella tenía problemas con las sustancias ilegales, así que decidió llevarla a rehabilitación. La detective le pregunta si ella fue la única que entró a rehabilitación, a lo que Policía le responde que eso quedó en el pasado. Desde el nacimiento de su hijo, tomó la decisión de dejar todo tipo de sustancias indebidas. Al llegar a la ubicación de su siguiente objetivo, Conductor la ve despidiéndose de su pequeño. A pesar de esto, agarra su arma y se dirige a la casa aprovechando que su familia salió de viaje. Al hablar con dicha mujer, nos revelan que no se trata de su objetivo, sino de su ex esposa. Resulta que Conductor le pidió que no lo visitara en la cárcel, no tenía sentido arruinar su vida. Le habla sobre el pequeño y le pregunta si se trata de su hijo, a lo que Nan le responde que no es su hijo. El niño que vio afuera apenas tiene 8 años, a él lo arrestaron hace 10 años. Cuando terminaron con la relación, decidió abortar al niño en su vientre. Desgarrado por la noticia, nuestro protagonista se retira pidiéndole disculpas. Nan le dice que sabe lo que hace y le desea suerte en su misión. Mientras tanto, la pareja se dirige a una iglesia para casarse, para celebrar su matrimonio. Ambos deciden practicar puntería en un lugar alejado sin interrupciones. Un par de minutos más tarde,
Asesino le propone que tengan una familia, venderá una de sus propiedades y conseguirán una casa tradicional en Pasadena. Lily le pregunta por su trabajo como asesino a sueldo, a lo que éste le responde que renunciará dejando su misión actual. Esa tarde, Policía se dirige a la casa de Marina para pedirle otra oportunidad. Le promete que después de terminar su caso, irá a rehabilitación con tal de recuperar a su familia. Es lo que más desea en la vida. Marina se nota indecisa, pero no niega darle una última oportunidad. Volviendo con nuestro protagonista, lo vemos estacionado cerca de un club nocturno mientras ve el informe de su siguiente víctima. Su objetivo es uno de los guardias de seguridad, quien resulta ser el sujeto que le quitó la vida a su hermano. Cuando éste se retira para ir al baño, Conductor aprovecha para seguirlo y sorprenderlo a solas. Reconociéndolo al instante, el guardia le confiesa que lo estuvo esperando. Le pide al anciano que se retire y ambos inician una confrontación un tanto desigualada por parte del guardia. A pesar de esto, Conductor lo deja muy malherido en el suelo con la ayuda del picahielos. Este le dice que tiene un pequeño. Antes de morir quiere pedirle disculpas. Le entrega su teléfono y le pide que le marque para hacerlo. Lo que hizo con su hermano fue porque no tenían opciones, fueron obligados a hacerlo. Al quedar inconsciente por la pérdida de sangre, Conductor se retira con su teléfono para marcar al número indicado. Al final resulta ser cierto lo de su hijo. El chico responde la llamada y nuestro protagonista cumple con la última petición del sujeto. Mientras revisaba sus fotos de pequeño, Asesino tiene un extraño sentimiento por el cual decide continuar con su trabajo. Lily lo encuentra limpiando sus armas y le recuerda su promesa, a lo que éste le dice que primero debe terminar con su trabajo. Para su esposa no es nada justo. Nunca le pidió que se casara con ella, tiene miedo de lo que pueda pasarle. A pesar de esto, Asesino se nota muy decidido en terminar con lo que empezó. En la siguiente escena, vemos al detective despertando al lado de su pequeño, quien le deja en claro que es consciente que no es muy bueno para su equipo, a lo que su padre le responde que solo necesita entrenamiento. Ambos jugarán en el patio para así mejorar su habilidad. Policía se levanta por un ruido y encuentra a Marina intoxicada en la bañera. Le confiesa que tiene miedo y le dice que ambos irán al infierno por lo que hicieron. Tomaron malas decisiones en sus vidas, tarde o temprano tendrán que pagarlo. Decidido a cambiar la vida de su familia, Policía decide tirar las sustancias ilegales. A la mañana siguiente, Policía le llama a su compañera por la investigación. La detective le informa que ambas víctimas eran informantes, a lo mejor podría ser una pista. Cap le habla sobre el sujeto que fue apuñalado por un picahielos. Piensa que fue víctima a manos del sujeto al que buscan. Su compañera no comparte su misma opinión, no es el modus operandi del tirador. Sus dos víctimas fueron asesinadas por un disparo en la cabeza. Policía le dice que tiene un presentimiento. Irá a interrogar a la víctima, resulta que el guardia aún sigue con vida. Se encuentra en cuidados intensivos agonizando por su vida. Al transmitir la noticia por la radio, Conductor cambia de ruta en dirección al hospital. Por otra parte, Asesino es informado sobre la situación de la tercera víctima de su objetivo. Es probable que aparezca en el hospital para acabar con la vida del guardia. En cuestión de minutos, nuestro protagonista llega al hospital en busca del guardia. Lo encuentra en plena operación y sin pensarlo le dispara en la cabeza en repetidas ocasiones. Al escuchar los disparos, el detective empieza a seguirlo hasta el sótano, en donde desatan un tiroteo en el que al final Conductor lo neutraliza apuntándole en la cabeza. Aceptando su destino, Policía se agacha esperando la detonación del revólver. Al ver su placa, nuestro protagonista decide dejarlo con vida. Al retirarse del hospital, recibe una llamada del hijo del guardia, quien le promete cobrar venganza por la muerte de su padre, a lo que Conductor le responde que haga lo que tenga que hacer. Debe comprender que su elección tendrá repercusiones en su vida. Repentinamente, el asesino aparece intentando acabar con su vida, en una maniobra un tanto peligrosa. Conductor lo sorprende y aunque lo tenía en el punto de mira, decide dispararle al neumático. Asesino aprovecha para dispararle y la bala le provoca una herida de roce en la garganta. Cuando nuestro protagonista logra escapar, Asesino recibe una llamada en la que le informan que el tiempo se está acabando. El cliente está a punto de cancelar el contrato. Sospechando que su padre es el responsable de haber hablado con la pandilla, decide ir a su casa en busca de venganza, pero solo encuentra a su madre, quien le cuenta que su esposo murió hace 4 años. Después de curar su herida, su madre le cuenta que su esposo amaba demasiado a su hermano. Es imposible que los haya delatado. Conductor le cuenta que Gary debía mucho dinero a la gente incorrecta. El atraco era muy importante para él, esa fue la razón por la cual se ofreció a ayudarle.
Antes de continuar con su venganza, agarra las cenizas de su hermano. A la mañana siguiente en la estación, policía recibe las felicitaciones de sus compañeros por casi atrapar al criminal. La detective le muestra la información de las víctimas y le dice que los 3 eran informantes, todos con antecedentes penales por delitos graves, pero ninguno cumplió una sentencia. Los tipos lograron evadir la cárcel en repetidas ocasiones. También ha conseguido los datos de los cómplices de las víctimas. Es probable que se encuentren en la lista del criminal. Aún falta que le compartan algunos perfiles, con los que tienen se dividirán a los sujetos para investigarlos lo antes posible. Mientras se dirige en dirección a su última víctima, conductor prende la radio escuchando el sermón de un evangelista. El evangelista menciona que no existe ningún ser humano que no haya pecado en el mundo, pero Dios no los puso en la tierra para ser perfectos. Dios los envió al mundo para que se salvaran. Cuando uno lo acepta en su corazón, Dios los aceptará para la eternidad. Al llegar a las coordenadas indicadas, conductor se percata que se trata del evangelista que escuchaba minutos antes en la radio. Al ver a nuestro protagonista, el evangelista se queda sin palabras. Conductor le deja terminar su sermón y este le dice que sabía que algún día volvería a verlo. Estos últimos días le estuvo dedicando muchos sermones. Justo en ese momento, su esposa acompañada de su hijo aparecen en escena. Este le dice que todo se encuentra en orden, solo está hablando con un viejo conocido. Le pide que se vaya a casa y ambos salen para seguir charlando. Conductor le pregunta si el pequeño es su hijo, a lo que este le responde que es adoptado. Era un niño muy problemático, así como lo fueron ellos a su edad. Conductor le dice que ahora cambió de vida, pero lo que no cambia es lo que hizo en el pasado. El predicador le cuenta que ese día recibió una llamada en la que le dijeron que iba a ganar dinero fácil. Lo único que tenía que hacer era cuidar la puerta. Estaba en una época muy mala de su vida. Estaba cegado por el caos, pero cuando le cortaron la garganta a ese muchacho, se arrepintió de haber aceptado. Conductor le dice que ese chico al que mataron era su hermano. Este le dice que no puede revivirlo. Lo siente con todo su corazón. Aún así aceptó su parte del trabajo. Lo gastó en sustancias ilegales y en mujeres. Estuvo un tiempo en la cárcel. Fue allí donde encontró su vocación para salvar y ayudar a jóvenes como ellos. Fue allí donde le entregó su vida a Dios. Conductor lo interrumpe para decirle que Dios no podrá salvarlo de él, aceptando su destino. Le pide que al menos busque en su corazón y que lo perdone por lo que hizo. Conductor le responde que no puede hacerlo, a lo que el predicador le dice que así será, a diferencia de él. Lo perdona por lo que está a punto de hacer. Se arrodilla mientras le pide a Dios que lo perdone y nuestro protagonista lo termina dejando con vida. En el siguiente plano, vemos que Asesino estaba viendo todo. Conductor se sienta mientras ve el recuerdo de su hermano y justo en ese momento, Asesino aparece apuntándole en la cabeza. Posteriormente, vemos al detective llegando a la zona. Cuando estaba por bajarse, recibe una llamada de su compañera. Cap le comenta que los 2 sujetos se encuentran en la reserva del condado. Cicero le pregunta si pidió refuerzos, a lo que policía le responde que no hay tiempo para eso. Le pide disculpas por entrometerse en su caso y le pide que le haga un favor. Si no sobrevive a lo que está a punto de pasar, quiere que le diga a su hijo que su padre murió como un hombre. Sintiéndose humillado por no ser importante para su objetivo, Asesino le pide que agarre su arma. A pesar de esto, Conductor se niega a defenderse, a lo que este le dice que lleva 3 días intentando matarlo. Cree que no se está tomando en serio la situación, lo que quiere es un poco de respeto. Quiere que reconozca sus habilidades. Conductor le dice que tiene problemas en la mente. Asesino agarra su revólver y le pone el arma en la cabeza. Al ver que tiene todos los nombres tachados en su lista, le revela que aún le falta uno. Se trata del sujeto que lo contrató para matarlo. Repentinamente, policía interrumpe la conversación. Asesino empieza a gritar que lo deje terminar con su trabajo. Cap le dice que si lo hace acabará muriendo. Asesino deja el revólver en el asiento y el detective le dispara en la cabeza a nuestro protagonista. Resulta que el detective fue quien organizó la emboscada, lo contrató porque pensó que no podría hacerlo. Se dio cuenta de que no sabía nada cuando le perdonó la vida en el hospital. La novia de su hermano era su informante en Los Ángeles. Ella fue quien le contó sobre el robo del banco. Contrató a otros informantes para llevar a cabo la emboscada. Asesino se retira y el detective le dice que olvidó pagarle. Al parecer su contrato era de $1. Cap le dice que no entiende la razón por la cual se expone por un mísero $1. Asesino le responde que solo es un pasatiempo, no aceptará el billete porque no se lo ganó por su cuenta. A partir de ahora renunciará a su trabajo como asesino a sueldo. Por otra parte, la detective se percata que su compañero conocía los perfiles de todas las víctimas. Cap fue el oficial a cargo en el caso no resuelto. Decide comunicarse con su superior y este le cuenta que policía fue quien le rogó para que le asignara el caso. Con esta información,
Cícero concluye al 100% que su compañero le ocultó información. Pensando en su nueva vida, policía le llama a su pareja para contarle que logró resolver el caso. A partir de ahora empezarán de cero. Justo en ese momento, nuestro protagonista vuelve de entre los muertos para dispararle en la espalda. Al acercarse a su víctima, le revela que consiguió salir con vida porque la bala impactó en su placa de metal. Acto seguido, le dispara en la cabeza. Por otra parte, Asesino se dirige en busca de su amada, a quien le llama para informarle que se encuentra a salvo. Un par de horas más tarde, la detective llega a la escena del crimen encontrando a su compañero tirado en el suelo. Para cumplir con su última petición, decide ocultar la información del oficial. En la última escena, vemos a nuestro protagonista esparciendo las cenizas de su hermano. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal. Tampoco olvides dejar tu like junto con un comentario. Así me ayudas a posicionar mi contenido para llegar a más gente. Espero y tengas un hermoso día. Ya sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima.